Al mismo tiempo, impulsaré la formación de promotores que se encarguen de impartir cursos sobre dicha materia a todos los sujetos obligados. Para ello nos asistiremos de lo que es la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. Se preparará también un micrositio en el cual se encargará de la capacitación de estándares internacionales. Se tendrán reuniones también con los responsables de capacitación para verificar cómo han replicado al interior del sujeto obligado. Esto nos permitirá definitivamente fomentar que los comisionados y las comisionadas, así como los demás sujetos obligados, favorezcan interpretaciones garantistas, que efectivicen el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales y no finquen responsabilidad. A través del segundo eje, es decir, la transparencia proactiva y el Estado abierto, se pretende promover y proteger que los sujetos obligados desarrollen acciones creativas, procesos de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales. Asimismo, es muy importante llevar a cabo lo que es, desde esta perspectiva, relaciones con las organizaciones de la sociedad civil para promover los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Por último, se impulsará que el Instituto se encargue de la traducción de los dos marcos básicos, que son la Ley de Transparencia, Acceso y también, de rendición de cuentas y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en las lenguas náhuatl, mixteco, otomí y mazateco, además de braille. En el tercer eje se relaciona con el impulso de visitas de inspección periódicas en materia de acceso. Los informes también se revisarán de los sujetos obligados y además deberá verificarse el registro para garantizar niveles de seguridad en los sistemas de datos personales, para identificar los patrones y prácticas negativas en el aseguramiento del derecho al acceso a la información y protección de datos personales, para después exhortarlos a eliminar esas conductas. Asimismo, fortalecer la participación de organizaciones civiles como observadores en las visitas de inspección periódicas con los sujetos obligados, con el objeto de instrumentar los mecanismos de observancia que permitan a la población utilizar la transparencia para vigilar y evaluar el desempeño de sujetos obligados, porque actualmente no existen estas acciones o estos instrumentos. La actuación en este eje conduciría a fomentar la colaboración, que es muy importante, entre el Instituto y los sujetos obligados, con la finalidad de garantizar la eficacia del derecho al acceso a la información y protección de datos personales, además de lo más importante, de estrechar lo que son los vínculos con la sociedad civil. El cuarto eje se pretende impulsar un igual acceso a la información y de protección de datos personales a lo que son los grupos de situación en vulnerabilidad, dado que se ha detectado un menor ejercicio tanto del acceso a la información como lo que es la protección de datos personales. Esto especialmente porque la Plataforma Nacional Hoy de Transparencia tiene o adolece también de algunas cuestiones en materia especialmente de lo que son personas con discapacidad. Asimismo, aquí podemos destacar errores, desfases, retrocesos, notable alentamiento e incluso no es posible consultar la opción de discapacidad auditiva. Con ello se pretende revertir la discriminación y avanzar en el disfrute efectivo de los derechos en condiciones de igualdad para todos. En el quinto eje del desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción se pretende estimular que todos los funcionarios de la Ciudad de México cumplan con la obligación de la declaración patrimonial y de intereses, a más tardar en mayo del 2019, o bien antes de la fecha, una vez que entre en funcionamiento la Plataforma Nacional Anticorrupción, además de impulsar lo que es la integración del Comité de Participación Ciudadana para que el Instituto pueda colaborar con el Comité Coordinador. Dentro del sexto eje se impulsará la formación de recursos humanos institucionales con perspectiva de género al interior del Instituto. Se impartirán talleres y cursos para avanzar en la deconstrucción de roles estereotipados que fomentan formas de dominación entre hombres y mujeres. De la exposición de estos 6 ejes torales de mi proyecto se evidencian los siguientes motivos que me impulsan para ser designada comisionada ciudadana del Instituto: lograr el disfrute efectivo de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en condición de igualdad para todos y todas, contribuir al desarrollo de una cultura de la transparencia
del ejercicio de los derechos ARCO, fomentar la implementación de un verdadero sistema de rendición de cuentas con el fin de contribuir a desarrollar la capacidad de demandar y generar cambios desde la sociedad civil. Por último, considero que en este caso soy idónea para el cargo de comisionada porque mi perfil profesional como especialista en derechos humanos y específicamente en derecho a acceso a la información podría contribuir a lo que es el instituto. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Diputado Dávila. Estas preguntas nos las mandaron al micrositio y voy a hacer la pregunta. ¿Cuáles son las causas del escaso aprovechamiento de los datos abiertos? Es como viene la pregunta. Y la otra pregunta que le haría es que qué organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas sustentan su postulación. Y una tercera pregunta, ¿qué tan transparente considera el desempeño de este órgano legislativo? Bueno, Socorro, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. ¿Cuáles son los elementos que a tu consideración garantizan la imparcialidad e independencia de los comisionados ciudadanos? Buenas tardes. ¿Qué haría usted como comisionada para fortalecer la presencia del Instituto de Transparencia ante la ciudadanía? Diputada Lili. ¿No? En el mismo sentido. Yo quisiera hacer una pregunta. Veo que tu perfil es más académico y de las entrevistas que llevamos la mayoría son perfiles técnicos. Entonces, ¿cuál sería tu debilidad o tu fortaleza con respecto a alguien que tiene un perfil más técnico que académico? Y bueno, tienes 5 minutos para contestar, adelante. A ver, voy a plantear la importancia, creo que la pregunta era en torno a lo que son los datos abiertos. En torno a los datos abiertos hay que tomar en consideración que hoy las nuevas tecnologías pueden habilitar, el software abierto puede dar posibilidades a rentabilizar lo que vendría siendo los datos abiertos. Esto definitivamente no es suficiente porque existen asimetrías de la información, ¿sí? Sin embargo, incluso pueblos y comunidades indígenas hoy tienen concesiones en telecomunicaciones y tienen servicios mucho más baratos en materia de telefonía celular y también en lo que significa Internet mucho más barato que los actuales concesionarios. Creo que estos mecanismos nos permiten también extrapolarlos a la realidad en la que nos encontramos en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México precisamente creo que tiene un insumo muy importante dentro de lo que es la ciudadanía. Se está construyendo una ciudadanía activa y que definitivamente participa, y el hecho de generar estos datos abiertos a través de lo que es la usabilidad, lo que es la transparencia de estos datos, va a permitir realmente una relación entre Estado y lo que es sociedad. Asimismo, plantea que qué universidades o qué organizaciones de la sociedad civil, en este caso, están apoyando lo que es mi postura. Tanto el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como lo que es, desde esta perspectiva, también la Universidad Iberoamericana, también la Universidad Panamericana, también la Libre de Derecho, así como organizaciones en materia de acceso a la información, 2 organizaciones, una que es Transparentados y que es además que está hoy facilitando cuestiones de acceso a la información, accesibilidad y rentabilización en materia de lo que son datos personales. Asimismo, otra organización con la que he trabajado y he llevado litigios estratégicos desde la perspectiva de lo que son los amparos colectivos con pueblos y comunidades indígenas con las que trabajo, el derecho al acceso a la información. Ahorita no recuerdo quién es más. Sin embargo, también usted me está planteando si yo considero que ustedes son un organismo transparente.
Eso sería un diagnóstico que sería arriesgado hacerse porque debería de verificar primero su página de internet también para verificar si se está subiendo todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, sí lo que me queda claro que la convocatoria se publicó en tiempo y en forma y esto se está llevando de acuerdo, de eso sí puedo hablar, de acuerdo a lo que se establece en la convocatoria. Desde esa perspectiva yo podría plantear que incluso está llevando a través de lo que es un mecanismo abierto, desde la perspectiva de que la ciudadanía está participando, planteando lo que son preguntas. Desde este punto de vista diría que sí, ahora había que hacer todo un diagnóstico en cuestiones de mecanismos de seguridad hacia el interior del órgano legislativo, pero eso requiere mucho más tiempo y creo que se me puede acabar. Elementos, en este caso, preguntas que me hizo la diputada. Agradezco la pregunta y me dice, ¿cuáles son los elementos que pueden asegurar la imparcialidad e independencia de un comisionado? A ver, desde la perspectiva teórica hay, desde la propia estructura orgánica, parámetros que permiten la independencia. Desde lo que es el periodo de nombramiento, quién se encarga de nombrar, que las personas que nombran no sean las mismas que puedan remover. Esos son parámetros desde la perspectiva orgánica, pero también existen la posibilidad de parámetros desde la perspectiva financiera, porque si no se tienen recursos, realmente no se puede llevar a cabo lo que son las actividades o las atribuciones del órgano. Esto es bien importante porque hay muchos organismos constitucionales autónomos que cuando han sido sumamente críticos, precisamente son los que directamente, por no tener autonomía financiera, no han podido seguir con lo que son sus atribuciones. Creo que esos son los parámetros desde la estructura orgánica, pero desde la perspectiva yo le diría que en último término, orgánica y financiera, en último término siempre va a depender de la profesionalidad de una persona. Así de simple. Todos los parámetros que se generen desde la perspectiva orgánica y financiera no sirven si uno no es un profesional íntegro desde esa perspectiva. Luego me preguntaron, y por último, lo que es qué se puede hacer desde esta perspectiva, qué me debilita y qué me fortalece. Creo que fue una de las preguntas que me había planteado el diputado. Desde la perspectiva, porque soy académica. Creo que soy académica, sin embargo, ¿no puedo cerrar? Cierra. ¿Sí? ¿Puedo cerrar? El que yo sea académica, eso no implica que yo no haya tenido transparencia en cuestiones de recursos de amparo colectivo con los que yo he trabajado o incluso formado, cuestiones de acceso a la información y protección de datos personales. El que yo sea académica también da un elemento muy importante. Alguien me planteaba cuestiones técnicas. Hay que tener cuidado. En cuestiones de derechos fundamentales como son el acceso a la información y protección de datos personales, no podemos hablar de cuestiones técnicas. Estamos hablando de derechos que definen otros derechos humanos de personas. Ahí es donde se requiere precisamente la reflexión, la discusión y elementos innovadores. Y eso lo da el ser académico también, ¿sí? Esos serían algunas de las fortalezas, debilidades. Yo no los veo, les soy honesta. Por ser académica, porque uno conoce todo lo que son los criterios que ha sentado tanto lo que es el sistema interamericano como lo que es la Suprema Corte de Justicia, como incluso el INAI o los distintos institutos. Eso es una fortaleza, yo no le veo debilidad. Muchísimas gracias por haberme permitido concluir a ustedes. Muchas gracias, Socorro. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Pues bonita tarde a todos y a todas. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Sí, sigue. ¿Ya está Ricardo? ¿No están? Es a las 6. No sigue Ricardo. No está, ¿verdad? Sí, adelante. Adelante. 5 minutos. Sí, eso sí también. Cada quien de fumar su cigarrito.